Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de la Universidad Massa. Les agradecemos por acompañarnos. En esta oportunidad tenemos de invitado a Facundo Pausoca, exalumno de la universidad, quien nos brindará una charla sobre cómo convertirse en una planta. Les solicitamos que a fin de que sea óptima la transmisión mantengan apagados sus micrófonos y cámaras y así podemos disfrutar de la charla. Bueno, bienvenido Facundo. Gracias. ¿Cómo va? Todo bien. Bueno, un poco para presentarlo a Facu, es licenciado en publicidad, lleva más de 10 años trabajando en creatividad en agencias de Mendoza y como redactor freelance. Actualmente dirige el departamento de marketing de la Universidad Nacional de Cuyo, que funciona como una agencia in-house. Eh, Así que bueno, presentado, te dejamos la palabra, Facu, y muchas gracias por Perfecto. sumarte a esta iniciativa. Bueno, gracias Hernán por la invitación. Siempre hemos estado bastante cerca. Mientras voy compartiendo la pantalla, cuento cuál es mi origen. Yo tuve como primer director creativo a Hernán y como profe en la facu también. Así que desde esos primeros años en Brokers que nos conocemos. Se ve, Hernán, ¿cierto? La presentación. Sí, perfecto. Sí, se ve bien, se ve perfecto. Bueno, buenísimo. Porque acá tengo la desventaja de ver solamente mi pantalla y nada más, a no ser que esté entendiendo mal la plataforma. Si te vas, Pero Facu, si te vas a la derecha abajo, vas a tener donde sí, presentaste pantalla, vas a ver unos tres puntitos. Ahí podés sí, ver en el costado, cambiar el diseño cambiar de diseño. la visualización. Igual están todos con la cámara apagada y los micrófonos apagados para que no se haya problemas de conexión. Así que para que Perfecto. puedas presentar tranquilo. Bueno, entonces voy desde acá, desde la presentación. Ahí está. Bueno, este es el nombre de la charla. Al final de la charla voy a contar por qué se llama así. Eh, Bueno, ahí conté un poquito el origen mío en la publicidad, con Hernán como primer director creativo. Bueno, y después de años, a un corte ahí, me vengo a unos 4 años atrás, en el 2016, cuando empecé en la Uncuyo. Fue el coordinador del SICUNC. El SICUNC es el organismo que gestiona la comunicación de Uncuyo. Significa Centro de Información y Comunicación. Eh, entonces él tenía la mirada o la visión de generar un área que pudiera aplicar un pensamiento más creativo o un pensamiento más publicitario. Por eso tuvo la intención de armar una in-house allá. Y bueno, me convocó a mí cuando yo llegué. Había un marketinero, una diseñadora y otra redactora también de acá de la masa. Y empezamos a aplicar un laburo muy desde cero, porque era un área de comunicación creativa, llamémosle, o publicitaria, que no existía y que era muy nueva. Entonces teníamos que empezar a generar procesos y a ganar un espacio dentro de una estructura de más de 20 años que no tenía una lógica de este tipo de pensamiento. Y, y voy a lo largo de esta charla, que es breve porque también creo que está bueno poder compartir después al final, como les decía Hernán, un poco de preguntas. Eh, el modo de pensamiento dentro del universo de todas las carreras de comunicación, de ese enfoque de comunicaciones integradas de marketing, eh, el enfoque del pensamiento publicitario es muy diferente. A veces nosotros no lo vemos porque estamos en el día a día, pero está bueno eh, como entender que hay gente que cosas que para nosotros son cotidianas no las entienden al toque. Bueno, una vez acá, lo que empezamos a hacer como modo de desarrollo de laburo fue aplicar los procesos de creatividad
las formas de distribuir el laburo y de organizar la oficina inclusive, que son propios de una agencia, por eso tiene una modalidad de in-house. Empezar a plantear desde un brief, que en algunos casos, en los casos de las acciones y campañas más importantes, lo hacemos, pero en aquellos primeros trabajos siempre teníamos un brief, inclusive íbamos a análisis más profundos con mapeos de posicionamiento, de marca y demás, porque también desarrollamos muchos procesos de branding, no solamente de creatividad, de publicitaria o de campañas, digamos. Entonces, yo creo que la importancia de tener un proceso y de ser prolijo, más allá de los pasos que se sigan, no estoy hablando de fórmulas, sino de generar un modo de laburo propio, ya sea si laburás para una agencia, si laburás, en este caso como yo, de un modo interno, o seas freelance, o te vayas a laburar a otro campo, siempre los procesos creativos, y ser un poco ordenado y aplicar las metodologías, y sobre todo las metodologías que se aprenden en la facu, que yo muchas veces volví para atrás a hablar con ex compañeros o con profes y sacar apuntes viejos y como para volver a las raíces, ¿no? Creo que desarrollar el proceso creativo es lo que hace que una idea encuentre la maduración y la nutrición correcta. Y esto me lleva a hablar del método en sí, el método que habitualmente usamos en publicidad, que es partir de un insight, desarrollar un concepto y bajarlo a una idea concreta y después a multiplicarla esa idea por las distintas plataformas que tiene una campaña. Creo que ese método es clave, independientemente del orden, como decía recién. Muchas veces partimos de una campaña sin tener el insight como a un nivel consciente. El insight en las buenas ideas siempre está. Y a veces tenemos el recurso o la idea previo al concepto, que no es lo ideal. Lo que nos enseñan en la facu es ir del concepto hacia la idea, es lo ideal, pero a veces sucede al revés, pero nunca dejar de definir el concepto. Por eso me parece que hablar de concepto y el concepto del concepto es como lo más importante en la estructura, en la base de todo el pensamiento publicitario. Esto tiene un montón de cuestiones muy elementales, muy importantes alrededor, haber hecho una investigación, conocer al público, pero cuando vos llegaste a un concepto, es como evidente que ya pasaste por toda esa etapa. Y acá en este laburo que yo hago se me reían mucho porque yo hablaba mucho y todo el tiempo de concepto cuando éramos un equipo más chico y cuando yo participaba de los peloteos, cuando estábamos tirando ideas y del proceso creativo y el desarrollo de piezas en la parte más táctica, digamos. Pero cuando hay un buen concepto, después la aplicación de la campaña en cualquiera de sus formas, sea vendérsela o contársela a un cliente, contársela a tus compañeros, contársela a tu jefe, a tu director creativo, o llevarla a adaptaciones diversas. Si una campaña fue craneada o planificada inicialmente para Instagram, por ejemplo, y tenemos que salirnos del mundo digital e ir al mundo offline, si nosotros tenemos el concepto muy claro, podemos hacer cientos de piezas y con titulares diferentes y modificando los copies, podemos hacer guiones y lo que sea, pero siempre partiendo de esa base muy, muy clara. Parece elemental lo que estoy diciendo, pero es sumamente importante en el desarrollo y del laburo, de la profesión del día a día, y llevarlo y multiplicarlo, y tenerlo como muy, muy entendido y poder explicárselo a la gente que labura con uno para que adopte esta forma de laburo. Porque muchos
en muchas áreas de la comunicación, como es no sé, cuando a mí me ha tocado laburar mucho con comunicadores y o sea, con licenciados en comunicación recibidos en Luncuyo y con diseñadores que no tienen este método de laburo, entonces al principio es muy difícil como invitarlos a que se sumen, pero cuando toman el ritmo y la ventaja de laburar así, se acoplan perfectamente y ya vamos todos en la misma sintonía. Eso es esencial. También quiero hablar de la formación de equipos y de cómo hemos formado el equipo acá en Luncuyo nosotros. Somos 12 personas actualmente, somos 3 publicitarios, diseñadores y comunicadores. Algunos becarios y demás. El equipo empezó siendo estos 4 iniciales que les comentaba, se fueron incorporando becarios, diseñadores que venían de otras áreas del mismo SICUNC y finalmente todo el equipo de redes sociales, que son 4 community managers. En esta formación de equipo, que si bien yo no es que la pude elegir como director del área, sino que fue surgiendo, lo que detecté como buena mecánica de laburo es generar triplas, al menos para las campañas, las acciones más relevantes y las que exigen mayor nivel de creatividad, porque a veces las que son más cotidianas y más simples se resuelven así como en una charla, no hace falta tanta formalidad de proceso. La tripla, que yo lo había escuchado mucho al concepto, hablarlo por ahí, que se basa en una persona de redes sociales, o sea, un community, un creativo publicitario, un redactor y una persona de arte o diseñador. En esa conjunción de talentos, yo he encontrado un buen equilibrio para desarrollar las ideas que nos han resultado más relevantes, dado el contexto, ¿no? Recién hablamos cuando estaba empezando esta charla con Hernán de innovación y de design thinking. Creo que poder mirar y hacer un bench de lo que pasa en otras industrias y traerlo para los procesos publicitarios es sumamente rico y te lleva a generar resultados tal vez diferentes de lo esperable, porque uno también cuando se centra mucho en el proceso y en el método propio, tiende a volverse entrópico y, y dejar de aprender cosas del entorno. Entonces me parece que es muy importante tener una actitud de novato, de amateur permanente y estar siempre permeable a lo que está pasando y a nuevos aprendizajes. Yo tuve una experiencia que se las voy a contar brevemente para hablar de cómo pudimos introducir el design thinking en el laburo. Desde el año pasado se venía hablando en el sistema de medios, porque tenemos un sistema de medios que depende del SICUNC, que es un sistema de medios públicos, ¿no? Porque la universidad es pública, que tiene un canal que es Señal U, una radio, que es Radio U, y un portal de noticias que es unidiversidad.com.ar. Todo este sistema de medios, o multimedia, si se quiere, para usar una palabra como más conocida, se llama Unidiversidad. Entonces, el canal tenía, como todo canal, 2 noticieros, una edición central y una edición de noche. Y desde el año pasado se venía hablando de eliminar esa edición de mediodía y llevar todos esos recursos a un noticiero en redes sociales. Yo había tenido como la iniciativa de armar, no un noticiero, sino algún producto que contara noticias enfocado en redes sociales y que fuese nativo, que tuviese un nacimiento
pensado para redes sociales. Entonces, tuvimos una reunión con los otros directores del canal, otros jefes míos y demás, donde se empezó a plantear este producto. Y el problema que teníamos era que cuando se empezaron a tirar ideas y se empezó a hablar de la forma que iba a tener ese noticiero, el noticiero iba a ser hasta ahí un noticiero exactamente igual a un noticiero de televisión, pero transmitido, colgado en redes sociales. En lugar de transmitirlo en vivo, se iba a colgar o grabado o se iba a streamear. Entonces, ahí la propuesta fue usar este método de pensamiento, este método de desarrollo de productos de design thinking a partir de una noción que era la siguiente. Yo tomé las estadísticas de la página del perfil de Instagram, que me parece muy, muy relevante poder comunicar y poder hacer campañas a partir de datos, teniendo ahora tanto acceso a la data, creo que es algo muy relevante. Acá teníamos y tenemos actualmente que el rango etario más concurrido es de 25 a 34, seguido por 18 a 24. Y en la mesa la persona más joven era yo, con 36 años. Entonces todos los pensamientos que pudiésemos tener iban a estar muy desenfocados de la búsqueda del público. Entonces arrancamos este proceso, tuvimos la suerte de poder contratar una socióloga que lo pudiera encarar para hacer la primera etapa, la etapa de empatía, que tiene que ver con llevar un conocimiento bien profundo de los modos de consumo, de qué motiva y qué pasa, qué está pasando en el usuario. Entonces convocamos a unas 10 o 13 personas, fue un proceso rápido, porque al ser una metodología ágil, justamente tiene que ser rápido y de un costo muy mínimo. Entonces empezamos a ver que había determinados elementos que tenían como búsqueda constante. La palabra que más surgió fue descontracturado, o sea, generar un producto descontracturado, que no pareciera un noticiero, que tuviese humor, que fuese conducido indistintamente por hombres y mujeres. Un montón de detallitos que a nosotros nos quedaron como un aprendizaje de cuál es la búsqueda del público, que nos pudieron llevar a desarrollar 2 productos ya y estamos en el desarrollo de un tercero. El primero no fue el producto de noticias, fue porque Fanática, que es un producto, después si a alguien le interesa puede buscarlo por la cuenta de Instagram, que es @unidiversidad_, ese guión no sé por qué está, pero cuando llegué ya existía. Es un contenido sobre cine y series, que recoge toda esta búsqueda del usuario, tanto desde la forma de presentar el contenido, hasta el tipo de contenido. Y Datarsis es el producto de noticias, que no le llamaría noticiero porque no tiene un espíritu de noticiero, sino que es un producto de noticias, que lo hacemos semanalmente. Y ahora estamos desarrollando como tercero un producto basado en la química del cerebro durante el encierro y el post-encierro. Ese viene en camino. Pero bueno, estos 2 productos y un cuarto o 2 y medio, fueron posibles con un solo proceso de design thinking, con lo cual es algo muy, muy rico y que multiplica la inversión de lo que significó hacerlo. Pero como en la propia filosofía del método está fallar rápido y a un costo bajo, tampoco fue para nada caro. Entonces por ahí también es una invitación a mirar hacia esta u otras metodologías ágiles e incorporarlas. Si bien no se puede tal vez aplicar en el día a día, porque si bien es un método veloz y ágil, lleva su tiempo, pero bueno, es una buena forma de poder actualizar y multiplicar el laburo y diferenciarlo, el laburo propio.
Y con esta imagen quiero como hacer un resumen de todo lo de todo lo que les venía hablando. Eh, Creo que en esta experiencia que yo he tenido en la Universidad de Cuyo, que pudimos con un equipo de gente muy pila poder aplicar metodologías del pensamiento y de la creatividad publicitaria en un lugar donde no existía, fue como ver crecer una plantita en una terraza o en un balcón o en el medio del asfalto, en una calle, y, y como la moraleja, digámosle, que me gustaría dejar es que a través del método, de la constancia y de mantener una actitud de novato y de amateur permanente, se puede generar creatividad en un lugar donde no la había y donde no se la esperaba y poder multiplicar las posibilidades. Bueno, eso es todo. Prometí ser breve, así que podemos pasar a hablar un poco que tal vez es lo más rico de estos encuentros. Buenísimo, Facu. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Te quería hacer una pregunta, ¿no? Sí. ¿Crees en la palabra, que la palabra publicidad nos quedó chica? Como Sí, profesión. sí, sí, sí. Yo creo que la publicidad como la conocíamos eh, pide ampliarse, pide incorporar otros conocimientos, pide abrir la cabeza hacia otros lugares. Y sí, sí, quedó chica totalmente. Pero no porque haya quedado caduca, sino porque la publicidad, como la conocíamos, ahora tiene que ser más grande y tiene que incorporar conocimientos de analítica, conocimientos de, de otras disciplinas que están tal vez muy cerquita, pero que muchas veces, sobre todo los que somos un poco más vieja escuela o que crecimos más con el modelo ese de los 90 de la creatividad, que era solamente centrarse en eso. Y hace poquito veía una charla de Segarra, de Tony Segarra, que hablaba también de eso, de cómo antes la publicidad esa noventosa, ¿no? Inspirada en ese boom de los 60, ponía como elemento único y como la verdad absoluta de todo el proceso de comunicación al spot de tele. Y ahora la tele es inalcanzable prácticamente. Ahora tenemos un contexto donde tal vez las redes sociales son más accesibles y tenemos más, tenemos más, estaba leyendo justo ahí, hola Fer, un comentario. Nos vimos hace poquito en el Superfer, en medio de la pandemia. Eh, bueno, y si bien ahora las plataformas sociales son tal vez la red, dentro de un tiempito será otra la plataforma, pero por eso voy a hacer el hincapié de ser muy conscientes del proceso, de la idea, de que la idea conceptualizada es lo más importante y poder ampliar los límites para que la publicidad siga expandiéndose y sigamos siendo necesarios. Bien, ¿y cómo definirías vos la creatividad? Si tuvieras que definirla, ¿no? Por esta experiencia que has tenido en la Facu, cuando te estabas, cuando te estabas formando y ahora llevado a- a la realidad, ¿no? A la realidad de la profesión, de esta profesión que es casi más un oficio, ¿no? Que uno lo va formando, lo va haciendo y le va buscando la forma de cómo ampliarlo. Totalmente. La creatividad yo creo que es un resultado de un proceso de trabajo, eh, porque muchas veces se vincula, sobre todo cuando uno está empezando en esta profesión y cuando habla con la gente que es ajena a la profesión, se vincula a la creatividad con personas diferentes, que tienen otra onda, que son como
más descontracturados, o que tienen como perfiles más artísticos, y que el lado izquierdo del cerebro les come más el derecho, pero, o viceversa. Ustedes saben, el lado menos racional, el que no detecta el reloj. Este, pero creo que la creatividad es un proceso que tiene que tener un cierto método, que tiene que estar en constante movimiento, ¿no? Creo que atarse a un método es nocivo contra la propia creatividad. Pero es proceso y es resultado a la vez. Es todo eso que pasa para llegar a ideas nuevas. Y con ideas nuevas no me centro solamente en ideas de publicidad, porque esta experiencia que les contaba recién de desarrollar productos, que es algo como más propio de un área de marketing, si se quiere, o de innovación. A mí también me ha tocado elaborar con estudios de diseño que hacen branding para vinos, por ejemplo. El proceso que yo apliqué es el que conocía y me dio buenos resultados. Pero bueno, tratar de conceptualizar siempre, por eso vuelvo siempre a esto que todos los profes, sobre todo Caro Toma, nos metió mucho en la cabeza, aprender a conceptualizar. Cuando vos aprendés a conceptualizar, podés desarrollar cualquier producto, porque después se trata de incorporar otras técnicas. Design Thinking es una muy buena técnica para poder laburar en lo que sea, desarrollar sillas o productos de comunicación, lo que sea. Y otro buen consejo que me llevé de la Facu, que fue de la profe Rivarola, fue que lo que diferencia a un profesional de una persona no profesional es el método. Por eso veo que la creatividad es toda esa, es método con su resultado. Bien. ¿Cuál es para vos el valor de esta tripla, de este equipo y de su trabajo? O sea, ¿qué es lo bueno de generar este tipo de equipos? Contesto en relación a la tripla la pregunta de Fer, que era de cómo se forman, creo, los perfiles. Ujú. Eh, el perfil es community, creativo, llamémosle, o publicitario y diseñador. Y yo lo que veo es la riqueza de los diferentes enfoques, porque lo que nos aporta, no voy a hablar desde nosotros, ya sabemos cómo pensamos y cómo es el pensamiento publicitario, pero lo que nos aporta un comunicador es una mirada más amplia de la comunicación, y eso te expande un poco los límites, y el diseñador, que estamos muy acostumbrados a laburar con diseñadores, ¿no? El diseñador siempre lo lleva hacia la ejecución, hacia esa simplificación, ¿no? Visual. Eso, al menos con las diseñadoras que yo tengo en el equipo, que son muy de sintetizar las ideas, y de esa forma de pensamiento he aprendido mucho. Acá había una pregunta que dice, ¿qué opinas sobre la responsabilidad de la industria publicitaria, el impacto que tiene con el medio ambiente y cómo esta pandemia puede verse como oportunidad para replantear los medios tradicionales? Eso, bueno, no sé, Hernán, si contesté la pregunta Sí, y si perfecto, pasamos a perfecto. ella Sí, o pasás. si... No, no, respondé la que te pasaron por chat, así Bien, vamos. dale. Yo creo que durante mucho tiempo, sobre todo pensando o sea, pensemos solamente en las piezas de vía pública, todo el desperdicio que generan, ¿no? Y el impacto ambiental que tienen. Creo que eh, la publicidad, como, como para ir tomando conciencia del lugar que tiene que ocupar de acá a un tiempo, tiene que tener muy en cuenta eso y, por ejemplo, usar vía pública en una menor medida. No digo no usarlo nunca. Tal vez sería lo ideal, llevar a que el impacto
ambiental sea el mínimo. Ese es un elemento. Pero creo que la forma de pensarlo tiene que tener el, en contexto al impacto ambiental. A ver si la estoy respondiendo a la pregunta. Responsabilidad de la industria publicitaria, sí, en el medio ambiente. Y en esta pandemia, ¿cómo puede verse como oportunidad para replantear los medios tradicionales? Lo que se está viendo es cómo explotado el uso de redes sociales y cómo inclusive en spots que fueron pensados para tele son hechos desde casa, ¿no? En el contexto de pandemia. Eh, Eso tal vez es una forma de reducir el impacto ambiental. Si nos pusiésemos como muy conscientes y hacer estudios de impacto ambiental, posiblemente tendríamos que modificar muy profundamente todos nuestros hábitos. Pero un buen comienzo es empezar a recomendarle, por ejemplo, a un cliente que cuando te pide folletos, decirle, terminan en la basura, eh, no vayamos por ahí, enviemos una imagen por WhatsApp, por ejemplo. No sé si con eso contesto la pregunta. Buenísimo. ¿Y cómo, cuál crees que es la diferencia? Vos que experimentaste los dos casos, ¿no? Trabajar en una agencia independiente y trabajar en una agencia in-house, ¿no? ¿Cuáles son por ahí las diferencias que vos ves? ¿Cuáles son las ventajas? Por ahí las oportunidades y cuál es por ahí la debilidad o la diferencia puntual sobre trabajar en una independiente, ¿no? En la agencia tradicional, independiente, vos tenés un contexto de trabajo donde todas las personas de la agencia están pensando en campañas y en creatividad constantemente. En cambio, en la in-house, vos al ser parte de una organización, en mi caso, una organización que genera comunicación a niveles más globales, porque en el SICUM también se hace eh, prensa, se hace muchísimo periodismo, nosotros hacemos comunicación masiva y se hacen, por ejemplo, todos los sitios web de la universidad. Bueno, hay todo un complejo de gente laburando en comunicación. Eh, Sos como el distinto o el que viene de otro palo. Entonces hay que tomarse mucho más laburo para estar convenciendo a tu contexto de que esta forma de pensamiento, esta forma de trabajar está buena, genera una diferenciación, genera un valor agregado para la organización o para los productos. Eh, y también lo que veo como una ventaja es que muchas veces la agencia tradicional tiene que repensar muchísimas veces campañas, que presenta una campaña, bocha, vuelve, y de nuevo, y de nuevo. Ese proceso tal vez se reduce mucho en una agencia in-house porque al estar conviviendo desde adentro con el producto, se pueden ir haciendo validaciones chiquititas constantemente. Eh, Al menos yo lo he tomado por ese lado, para que la inversión, que en nuestro caso es de horas de humanos, sea la menor posible con una mayor optimización, ¿no? Ahora estamos haciendo un proceso de branding que lo que hicimos fue como hacer muchas reuniones de pequeñas presentaciones, de hacer microavances y que estén todos los pasos validados, porque también al ser una organización tan grande, la posibilidad de que se disperse y de tener que repensar muchas veces está siempre ahí latente. Pero bueno, eso es desde mi experiencia. Yo no creo que una agencia in-house necesariamente
haga menos presentaciones, digamos. Y con esto no estoy hablando de que sea más precisa, sino de que hay una conciencia diferente, tal vez, del uso del recurso. Solo eso. Bien. Si le tuvieras que dar un consejo a alguien que se está iniciando, ¿no? Alguien que está en la facu, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Qué le dirías? Yo voy a hablarle a la gente que enfoca más hacia la creatividad, porque es lo que yo he hecho en estos años. Yo le diría, salir de la facu con la mayor cantidad de inputs posible, o sea, preguntar muchísimo, preguntarle a todos los profes, preguntarle a los compañeros, estar en constante curiosidad. Después tratar de pasar por alguna agencia para incorporar ese método de laburo, aunque sea una temporada, tratar de laburar afuera, eh, tratar de laburar en otras industrias o en otros modos de organización, no pensar únicamente en la agencia como única salida laboral, porque eso va expandiendo un poco los límites y va multiplicando las posibilidades. Pero eso, como ir experimentando nuevas etapas. Ese sería mi tip. No sé si puedo dar consejos, pero... No, está muy válido. Eh, Muy válido. Y bueno, ¿qué recordás de tu paso por la facultad? ¿Y qué fue lo que te potenció, ¿no? de la facultad? ¿O crees que te sumó para esto de encarar así como nuevos caminos? Para mí el paso por la Facu fue muy, muy, muy enriquecedor. Aprendí muchísimo, yo la disfruté mucho realmente la carrera. Yo estudié con un plan que ya no existe, y por lo que he visto el plan de estudios nuevo está muchísimo más bueno y más actualizado, por supuesto, que el que yo tuve. Pero la disfruté mucho, aprendí mucho porque a la par que se aprendían elementos teóricos que todavía sigo usando, se hacía mucho. Y eso de hacer, de tener muchas materias donde hacíamos campañas, donde eh, donde aplicábamos la creatividad y teníamos devolución, eh, te da una noción muy, muy buena de la realidad. Me llevé elementos teóricos, de la propia publicidad, como les hablaba recién, de conceptualizar eh, la forma de trabajo, la forma de vivir trabajo. Yo que nunca hice medios y llegué a un lugar donde me tuve que hacer cargo de compra y administración de medios, de planificación. Me fui a los apuntes de la materia que era planificación de medios, agarré la planillita de Excel y fue mi punto de partida para poder empezar a planificar medios. Y bueno, y aprendí de eso también, que nunca había hecho medios y lo tuve que hacer a la fuerza porque tenía como parte de mis responsabilidades administrarlo. Me llevé como filosofía de vida en la publicidad, te podría decir, el enfoque de comunicaciones integradas de marketing. Cuando vos entendés eso, entendés que nadie es tan importante como el conjunto de todas las personas que laburan. Eh, por eso es que yo recién hablaba de la tripla, bueno, y justo en una organización donde hay mucha gente de distintas ramas de la comunicación, a mí entender eso de un libro que creo que nos dio Fer en una de las materias que cursamos con ella, puede ser Don Jules, el autor, corregime Fer si me equivoco. Eh, Histórico libro de Fer, dice, sí. Posta, yo les digo que ese libro a mí me generó un cambio de cabeza y entender que la comunicación es un mix y es un todo. Eso fue también uno de los
de las riquezas que me llevé de la Facu. Bueno, también te conocí a vos, Hernán, que fuiste mi primer director creativo, y ahí empecé la carrera, que me abriste gentilmente las puertas para ir a hacer las pasantías ahí en Brokers. Y bueno, después de ahí se fueron encadenando otras cuestiones, entonces me llevé gente muy piola y conocimientos muy estructurales y muy potentes. Bien, y ahora que hablabas de los libros, ¿no? Para no salirnos del tema, ¿qué libro recomendarías? ¿No? Relacionado con la profesión, ¿no? Pero, o no, ¿no? Aquellos Sí, sí. que vos crees que te ayudaron a mejorar como creativo. Eh, hay un par. Y casi todos, y mirá que he estado buscando un montón de libros después, sí, pero casi todos van fueron dados ahí en la Facu. Bueno, el que mencioné recién, decime Fer si me equivoco, si era Don Schultz el autor o no. Eh, que si mal no recuerdo, el título es Comunicaciones Integrales de Marketing. Ujú. Don Schultz, sí, perfecto. Eh, el libro de Dreyfus fue una gran mirada hacia el interior de la publicidad de antes. Es como ver Mad Men, ¿viste? Comunicaciones de marketing integradas, ahí está. Este, Confesiones de un publicitario, de Ogilvy, fue un libro muy piola que a mí me abrió el panorama de cómo traer otros saberes, de cómo hacer benchmarking, porque él cuenta que era cocinero, que era ayudante de cocina, y cómo aprendió del jefe de cocina, el chef principal, métodos de laburo que después aplicó. Eso está muy bueno también. Este, Ahora tengo uno de Borrini, que lo estoy leyendo, que me devolvió la esperanza en la publicidad, porque te pasa, es como una cuestión de fe muchas veces, que en el transcurso de publicidad y diseño de empresas se llama, el que estoy leyendo ahora. Es un libro que te lleva de nuevo a las bases, que tal vez yo que pasé varios años y me fui distanciando de esas bases, y por varios momentos pasé crisis en las que hasta pensaba que no quería hacer más publicidad. Volver a conectar con las bases está bueno, ¿viste? Y te da muchas veces argumentos para poder ir a hablar en mi caso, con periodistas, que hay muchos periodistas, y poder contarles una idea que tenemos, una propuesta, y poder insertarla en un contexto más teórico de comunicación, que a veces, viste, está bueno, pegar un poco de argumento teórico. Buenísimo. Bueno, creo que ha sido bastante completa la charla, ¿no? Muy enriquecedora y la verdad que, bueno, te agradecemos el hecho de haber participado, de haber sumado a este espacio. Para aquellos que no pudieron conectarse en vivo, bueno, va a quedar grabada la charla. Y bueno, desde el Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, esperamos que hayan disfrutado la charla y puedan aplicar todas las herramientas brindadas. Le agradecemos nuevamente por participar del webinar a Facundo Pausoca. Y bueno, dejamos a continuación un link que es de una encuesta para que nos dejen sus opiniones sobre el ciclo. Así que bueno, nuevamente, Facu, muchísimas gracias. Muchas gracias por sumarte. Yo creo que Gracias. estos aportes y experiencias personales enriquecen un poco y bastante a nuestra profesión y el conocimiento para los chicos, ¿no? Y de por ahí estas experiencias, darles herramientas para avanzar y
y por ahí no sentirse que solamente a uno le pasa o experiencias que nada más vive uno, sino que bueno, a otro le ha pasado y cómo la fue resolviendo. Bien. Así que bueno, Facu, muchísimas gracias y bueno, nos vemos en una nueva oportunidad. Bueno, cuando quieran, acá disponible. Gracias por la invitación. Guardo siempre mucho cariño por la Facu, por la universidad. Así que cuenten conmigo. Muchísimas gracias, Facu. Que anden bien.